especial porque es el día donde nuestro Señor se levantó de entre los muertos. Es el día donde en realidad es motivo de celebración, porque no anunciamos solamente a un Señor que se entregó a la muerte de cruz, no hablamos solamente de un Señor que derramó su sangre completamente en la cruz del Calvario, sino que predicamos a uno que fue sepultado, pero la tumba no lo pudo retener. Predicamos a uno que se levantó de entre los muertos y que en realidad la muerte no tuvo potestad sobre nuestro Señor. Y eso es lo que nosotros cantamos. Esa es la segura garantía de nuestra justificación. Eso es lo que nos permite a nosotros una entrada amplia al reino de los cielos. No entramos con justicia propia. Y eso me encanta. Y una de las cosas que me acordaba ayer mientras podía predicar el evangelio en la plaza de Lota, es tan insensato, como dijo un hombre, tratar de cruzar el océano en un barco de papel. Así es tan insensato pensar entrar al reino de los cielos con justicia propia. Nadie entra al reino de los cielos a base de sus buenas obras. Nadie entra al reino de los cielos a base de sus méritos. La única justicia que es aceptada delante de Dios es la justicia perfecta de Cristo. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en los méritos de Cristo, en la obra y persona de Cristo, esa justicia pasa a ser nuestra. Y nuestros pecados fueron cargados en Él. Y Él pagó por todos nuestros pecados. Y es por eso, hermanos, que nos reunimos con gozo, con alegría, con regocijo en nuestro corazón. Porque, hermanos, si en realidad hemos tenido buenas noticias, ¿quién nos alegra con una buena noticia? ¿Quién nos alegra de escuchar que su hijo llega a la casa y le dice, mamá, papá, me titulé de esto, papá, conseguí un trabajo, tengo tantas cosas? Hay una alegría, de hecho hay fiesta en la casa, se prepara una comida y algo se hace. Hermanos, Cristo perdonó nuestros pecados. Hermanos, tenemos entrada al reino de los cielos porque uno tuvo que morir, uno tuvo que entregar su vida. Es por eso que la iglesia se reúne con gozo, hermanos. Es por eso que no podemos ser indiferentes a reunirnos, a congregarnos, a poder tener la comunión de los santos, todos los que en algún momento estuvimos perdidos. Eso es lo que nos caracteriza a todos nosotros. Todos estuvimos perdidos. Por eso quizás es un poquito diferente el lenguaje. Normalmente usted escucha, yo busqué al Señor. La pregunta es, ¿cuándo el Señor ha estado perdido, hermano? Yo no creo que nadie haya buscado al Señor porque el Señor nunca ha estado perdido. Él nos buscó a nosotros porque los perdidos éramos nosotros. Y eso es algo que comúnmente escuchamos, pero en realidad no es correcto, porque la oveja perdida éramos nosotros. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Nosotros nunca le buscamos, o si no alguna vez cuando llegue al cielo pregúntele al apóstol Pablo, que en todo lo que él quería hacer finalmente, él buscaba a la iglesia para poder hacerla blasfemar, para poder que abandonaran su fe, pero sin embargo había alguien que lo seguía a él, y él no sabía. Y adivinen quién ganó la persecución. No fue Saulo, fue Jesús. Y él se apareció en su camino y transformó su vida para siempre. Y una de las cosas que dice la palabra es que inmediatamente el apóstol Pablo ahora predicaba y anunciaba la fe que antes asolaba. La fe que él antes asolaba era la fe que ahora él predicaba. Al Cristo que él odiaba con todo su corazón, era por el Cristo que ahora estaba dispuesto a dar su vida. Amén, hermanos, así que le damos gracias al Señor por este tiempo hermoso, por estos cánticos. Le damos gracias al Señor por nuestros hermanos que pueden estar con nosotros, ¿cierto? Mi hermano David, mi hermana Victoria, es el primer culto de domingo que están con nosotros. Nuestro hermano igual que viene junto con ellos, Dios de paz les bendiga. También algo me habían conversado que alguna vez podían venir con él. También le doy gracias al Señor porque hoy puede estar mi padre también en medio de nuestro, mi tía, ¿cierto? Que también está con nosotros, ella es de Iquique, pero sin embargo lleva un tiempo bastante largo por acá y hoy día con la ayuda del Señor puede también estar con nosotros. Así que gracias al Señor por todo lo que nos permite. Ahora lo que nos convoca es poder conocer, ¿cierto?, lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Cánticos, hermanos, es muy necesario. Las oraciones son muy necesarias porque eso muestra que dependemos del Señor en todo momento, pero necesitamos su palabra. Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que si usted tomó desayuno antes de venir aquí es porque sabe que sin desayuno se debilita, sin alimento está mal. Entonces necesitamos que nuestro espíritu se alimente. Necesitamos que nuestro corazón reciba del pan de vida, que es Cristo mismo. Así que les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5. Como iglesia nosotros tenemos una metodología en donde estamos los días domingo exponiendo de forma expositiva, valga la redundancia,
el Evangelio de Mateo, ya vamos en el capítulo 5, hoy día vamos a ver del versículo 27 al versículo 30. Por lo tanto, no es que se escoja un texto al azar, sino que vamos siguiendo un orden para que tengamos una comprensión clara de lo que en realidad el Señor nos quiere decir a través de estas palabras que el Espíritu Santo inspiró a Mateo para que nosotros las pudiéramos conocer ahora. Mateo capítulo 5, versículo 27 al versículo 30, así que nos ponemos en pie. Esta es uno de los sermones que conforman parte de la serie del Sermón del Monte. Para que ustedes entiendan un poco, este es el Sermón del Monte que el Señor comienza dando a sus discípulos, pero sin embargo, hace unos días atrás comentaba de que ahora tenemos como una subserie, porque es donde Jesús empieza a enseñar a sus discípulos cuál es el correcto uso de la ley y en donde les dice que en realidad la ley y el sentido no es la letra, sino que es el espíritu de la ley. Por lo tanto, ahora estamos en el espíritu de la ley y es Jesús y el adulterio. Amén. Así que versículo 27 al versículo 30 le vamos a dar lectura en el nombre del Señor y dice así. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y en completa dependencia, Dios mío, de tu Santo Espíritu, rogamos, Señor, que tu palabra, Dios mío, pueda prosperar en nuestros corazones y que esta palabra, Dios mío, redarguya en toda área de nosotros, que no haya ningún lugar, Dios mío, que quede exento del trato o tratamiento de tu palabra en nuestras vidas. Espíritu Santo, necesitamos tu asistencia, necesitamos que prepares el corazón de cada uno de nosotros. Si hay algo, Dios mío, que siempre recalca muy profundo en mi corazón, que aún con toda la elocuencia del apóstol Pablo cuando exponía el Evangelio, aún así, Señor, la palabra dice que usted abrió el corazón de Lidia para que pudiera recibir la palabra de Pablo. Señor, no importa cuán elocuente sea el predicador, no importa cuánta sabiduría humana pueda tener el predicador, para que tu palabra prospere en nuestros corazones, necesitamos siempre la intervención de tu Espíritu. Por eso, Espíritu Santo, interviene en esta hora y la gracia tuya, Señor, sea con nosotros para que esta palabra pueda fructificar y podamos gozarnos, Dios mío, en la enseñanza que usted tiene para nosotros en este mediodía, Señor. En el nombre precioso de Cristo se lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Una de las cosas importantes que nosotros hemos venido aprendiendo, que ya es de manera clara que quienes hemos estado los domingos anteriores ya tenemos mucha mayor claridad referente a esto, pero sin embargo una de las cosas que nosotros hemos aprendido es una aseveración o una afirmación muy clara que nuestro Señor Jesús les dio respecto a los fariseos y respecto a los escribas. Es una afirmación bastante fuerte y yo utilicé la palabra que es bastante escalofriante. Cuando Jesús dice que si nuestra justicia no es mayor o no sobrepasa a la de los escribas y de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Y esa advertencia, ¿por qué es tan escalofriante? Porque nosotros vimos que el estándar de moralidad o el estándar, hermanos, de justicia práctica en los tiempos de Jesús, no había nadie como los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos eran el estándar moral en el tiempo de Jesús. Eran los hombres que más conocían la ley, eran los expertos no solamente en la ley, sino en enseñarla, y también eran los expertos en ponerla en práctica. Por lo tanto, al nivel de la mirada humana, ellos eran los mejores representantes de cómo enseñar la ley y cómo vivir la ley. Sin embargo, cuando llega Jesús, como la palabra es enfática en decir que Jesús conoce el corazón de todos los hombres, y eso es algo que nosotros muchas veces pensamos y meditamos. De repente ponemos en duda, ¿esta persona habrá conocido al Señor? ¿Será creyente? ¿No será creyente? ¿Por qué? Porque aplicamos la Escritura. Por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Identificamos en realidad si estamos en presencia de un verdadero creyente o no,
cuando vemos su proceder, cuando vemos su caminar, vemos su conducta. Sin embargo, estos hombres podían aparentar también un tipo de vida donde su corazón estaba tan distante de eso que solamente Jesús pudo dejar al descubierto la realidad de su corazón. Jesús dejó al descubierto que la justicia que ellos decían vivir, o la justicia que ellos decían reclamar, que en realidad era la ley de Dios, era una justicia completamente deficiente. ¿Por qué? Porque su justicia era parcial. Ellos buscaban qué tipo de mandamientos se acomodaban más para poder vivirlos. Al mismo tiempo, esa justicia era legalista, porque acostumbraban a darle un sentido espiritual a cosas que no representan en realidad algo espiritual, como por ejemplo, ellos criticaron cuando los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos. Decían que eso era contaminarse, sin embargo le daban mayor importancia al comer con las manos sucias que albergar pecado en su corazón. Por lo tanto, ellos tenían invertido cuál era el verdadero sentido de la ley. Eran expertos en la letra, pero el espíritu de la ley ellos no lo habían conocido, no lo habían entendido, y es por eso que no estaban llevando sus vidas conforme al corazón de Dios. Nosotros vemos, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, afirmando que es posible seguir normas, seguir leyes, seguir estatutos sin tener una relación con Dios. Es posible aparentemente llevar una vida recta, una vida justa, sin tener una relación con Dios. Y los ejemplos más visibles o los estándares más altos eran los escribas y los fariseos, que era una réplica de cómo vivía el Israel del Antiguo Testamento. ¿Cómo vivían? Haciendo de todo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Todo lo que hacían era apariencia, todo lo que hacían eran externos, pero ellos no involucraban su corazón en el servicio. Hermanos, y eso es un llamado de atención también para nosotros en este tiempo. Es posible involucrarse en todos los asuntos de la iglesia. Es posible llegar a ser un religioso muy devoto, pero sin que el corazón esté involucrado en lo que estoy haciendo. Y eso no tiene sentido. Ese fue el sentido que Jesús le vino a dar a la ley, que no sirve con darle un cumplimiento externo, superficial, con un cumplimiento selectivo o con un cumplimiento legalista, donde enfoco la mirada en las cosas que no tienen valor, pero sin embargo las cosas que sí son importantes no le doy valor. Y es por eso el término tan duro y tan confrontativo que Jesús les dice: ustedes colan el mosquito, pero se tragan el camello. Se preocupan por detalles, son muy minuciosos, pero las cosas importantes en realidad ellos las pasaban por alto, como la justicia, como la misericordia, como la fe. Ese tipo de cosas no les inquietaba. Y es por eso que Jesús les deja en claro que Él no vino a abrogar la ley. Él no vino a anularla, Él no vino a desecharla, sino que Él vino a cumplirla. Él vino a vivir la vida perfecta de obediencia que ninguno de nosotros puede ni podrá vivir jamás. Es por eso, hermanos, que es preocupante aún en este tiempo donde todavía iglesias evangélicas protestantes ni siquiera saben qué protestan. Soy protestante, pero ¿qué protestamos? ¿Cuál es nuestra protesta? Muchos no saben por qué somos protestantes, pero la protesta es porque la Iglesia Católica Romana anuncia de que la salvación no es solamente por medio de la fe, que no es solamente la justicia de Cristo, sino que nuestros méritos están involucrados. Y la protesta de la iglesia protestante es no, es solo por gracia, es solo por medio de la fe, es solo la justicia de Cristo. Sin embargo, el pueblo de Israel, representado por los escribas y los fariseos, ellos no comprendieron el sentido de la ley. Ellos no vieron la ley como el estándar moral de Dios. Hermanos, la ley de Dios es el estándar de Él, es su santidad, es su justicia expuesta en las leyes, pero sin embargo Él no las dio para que el hombre buscara justificarse a través de la ley. Aún en el siglo XXI, personas que se hacen llamar cristianos evangélicos tienen puesta la confianza en lo que ellos son o en lo que ellos hacen. ¿Usted va a ir al cielo? Sí. ¿Por qué? Porque me congrego regularmente, porque ofrendo regularmente,
porque soy una persona que se conduce moralmente. Hermanos, no. La única forma de ir al cielo es por medio de la fe en Jesucristo. Nadie llegará al cielo por buenas obras, nadie llegará por una buena conducta. No podemos confiar en nosotros como personas y tampoco podemos confiar en lo que hacemos, porque todas nuestras justicias, dice Dios por el profeta Isaías, son consideradas como trapos de inmundicia. Confiar en nuestras obras, confiar en lo que nosotros hacemos, es el peor negocio que nosotros podemos hacer. Por eso Jesús les dijo que la justicia de ellos era deficiente. Por lo tanto, si la justicia de ellos, de los mejores exponentes de la ley y quienes ponían en práctica la ley, era deficiente, ¿cuánto más los demás? Tenían que comprender que necesitaban una justicia perfecta. Hermanos, Dios demanda justicia perfecta para estar delante de Él. La pregunta es, si Dios demanda justicia perfecta, ¿cómo es que nosotros ahora, que somos imperfectos, que somos completamente pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, cómo es que ahora nosotros pensamos que vamos a ir al cielo una vez que partamos de esta vida? Es porque la perfecta justicia de Cristo ha sido imputada a nosotros, nos ha sido dada a nosotros por medio de la fe. Por eso que cuando cantamos en este lugar, si usted se da cuenta, Cristo es el centro. Cristo es el centro. Todo gira en torno a Cristo. Porque Él, a pesar de que no está físicamente aquí, Él sigue siendo el Señor. Él sigue siendo la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es el pastor. El Señor de la iglesia no es el pastor. Cristo sigue siendo el Señor. Cristo sigue siendo la cabeza. Él gobierna a través de pastores, pero los pastores tienen la responsabilidad de impartir enseñanza conforme a las Escrituras. Los pastores no tienen autoridad fuera de lo que la Biblia dice. Por lo tanto, es importante que nosotros comprendamos que esa justicia deficiente dejaba en claridad que ellos estaban considerando la ley desde un aspecto incorrecto. Y eso lo vimos como Jesús después les deja claro respecto al sexto mandamiento, cuando en el versículo 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ese es el sexto mandamiento, no matarás. Sin embargo, Jesús no está diciendo que ese mandamiento es incorrecto. Él está diciendo que le dieron una interpretación incorrecta, porque solamente reducieron el mandamiento a decir no le quitarás la vida a alguien. Sin embargo, el sentido de la ley, el espíritu de la ley nunca fue simplemente reducir la ordenanza de Dios a quitarle la vida a alguien. Por eso Él dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, Jesús está diciendo, nunca fue el sentido de la ley simplemente quitarle la vida a alguien. Cualquier persona que albergue enojo, odio en su corazón o menosprecia a su hermano, para Dios es tan pecaminoso como quitarle la vida a alguien. Y ellos habían reducido a eso porque mientras no mataran a nadie, mientras estuvieran fuera de la cárcel, estaba todo bien. Sus mentes estaban tranquilas, ellos estaban tranquilos, pero sin embargo Jesús les está hablando a los que componen el reino de los cielos. Porque eso es lo que habla en el monte de las bienaventuranzas. Él está dando las características distintivas de los verdaderos discípulos. Los verdaderos discípulos de Dios no se conforman solamente con estar fuera de la cárcel. Los verdaderos discípulos de Dios tratan con las intenciones del corazón. Nosotros no nos conformamos simplemente con no golpear a alguien, sino que tratamos con la raíz. Y lo que Jesús está haciendo de aquí en adelante, junto con lo que leímos hoy día, que es el sermón, les está dando a entender: los verdaderos discípulos tratan con la raíz del problema. Los verdaderos discípulos no se conforman con una vida superficial. Los verdaderos discípulos no se conforman con aparentar ser buenas personas con las demás personas, sino que los verdaderos discípulos tratan con la raíz del problema, que es el corazón. Un verdadero creyente está consciente de que aún hay maldad en su corazón. Un verdadero creyente sabe que aún lucha con el pecado. El verdadero creyente sabe que muchas veces el odio es real en su corazón, o la envidia y el celo, pero él no se conforma simplemente: bien, siento celo, pero no he golpeado a nadie.
siento odio, pero no he matado a nadie. No, el creyente no se conforma con eso. Él va de rodillas, él clama al Señor, porque la ley de Dios ha sido clavada en su corazón. Y no se conforma con un estilo de vida superficial. A ese tipo de justicia Jesús está abordando. Que aquellos que han recibido la perfecta justicia de Cristo ahora pueden poner en práctica justicia verdadera. Porque los cristianos deberíamos ser los que vivimos con los estándares de justicia más altos. Porque una justicia perfecta nos ha sido entregada. Y nosotros deberíamos vivir de acuerdo a ese llamado. Y es ahí, hermano, cuando nosotros ahora llegamos una vez más con estas palabras de Jesús en el versículo 27. Oíste y que fue dicho. ¿Se dan cuenta que es lo mismo anterior? Oíste y que fue dicho. Eso significa que esa era la enseñanza de los escribas y los fariseos. Ellos enseñaban la ley de Dios. Ellos decían lo que los mandamientos en realidad expresaban. Oíste y que fue dicho, no cometerás adulterio. Ese es el séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento. Y usted lo puede encontrar en Éxodo 20. Puede encontrar los 10 mandamientos. Y se dará cuenta que eso no requiere mayor explicación. No cometerás adulterio y no tiene mayor explicación. Porque para el tiempo en que fue dado tenían claridad de lo que eso significaba. Sin embargo, Jesús no simplemente dice eso, sino que al igual que los versículos anteriores, Él ahora le va a dar el sentido real a lo que este mandamiento significa. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Una de las cosas que aquí nosotros podríamos llegar a pensar es que Jesús simplemente está diciendo esto o está llevando la ley más allá para poder condenar a todos. Pero sin embargo, lejos de Jesús simplemente querer ampliar el concepto de la ley para poder condenar a los hombres, lo que Él está haciendo es que los hombres comprendan cuál es el sentido de la ley, para que cuando sean expuestos a la ley quede en evidencia la realidad de su corazón y cuando quedamos en evidencia podamos arrepentirnos. Hermanos, Dios siempre busca el arrepentimiento. Dios siempre promueve el arrepentimiento. Y eso es lo que el apóstol Pablo menciona en la carta a los Romanos. O menospreciáis la bondad y la benignidad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Y ese es el propósito de Jesús, que ellos puedan entender el sentido de la ley, el espíritu de la ley, para que así ellos puedan ser conducidos al arrepentimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no habían comprendido la realidad de la ley. Seguían sin comprensión los escribas y los fariseos. Y eso es algo muy preocupante, porque de repente nosotros podemos hablar con mucha liviandad de que los escribas eran así, de que los fariseos eran así, pero sin embargo en este tiempo aún pueden manifestarse práctica en nosotros mismos de los escribas y los fariseos. Aún podemos llegar a ser superficiales, aún podemos llegar a ser selectivos en algunas cosas. En la iglesia hay un trabajo, hay otro, a ver cuál elijo yo. Voy a elegir entre cuál, hermanos. Una cosa es que no pueda estar y otra cosa es que nos volvamos selectivos. Una cosa es que en realidad me complique un área más que la otra y otra cosa es que yo prefiera un área antes que la otra. No, yo voy a elegir algo que me promueva delante de los hermanos. Yo voy a elegir obedecer en algo que en realidad sea notorio. No sé, voy a elegir un trabajo visible para que después me traiga recompensa. Voy a hacer un trabajo visible para que después los hermanos reconozcan que yo estoy haciendo algo dentro de la iglesia. Pero sin embargo, ese no es el sentido de la ley. Y es importante notar aquí una palabra, hermanos, cuando dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. La palabra que aquí debemos subrayar es la palabra para. ¿Por qué? Porque no está en el mero hecho de mirar, sino cuál es el objetivo por el cual se miró. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue lo que lo movió a mirar a una mujer? Y esto no solamente se reduce del hombre a la mujer, también es de la mujer hacia el hombre. Para que eso quede claro, no es solamente que está hablando de que es posible que un hombre haga esto, sino que una mujer también puede caer en esto. Y al igual, hermanos,
Como los escribas y los fariseos estaban acostumbrados simplemente a pegarse de forma externa a la ley, y ellos solamente estaban tranquilos con no matar a nadie, también estaban muy tranquilos de que ellos nunca cometían adulterio. ¿Y sabe por qué esto es tan importante, hermanos míos? Porque la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por lo tanto, hermanos, ¿por qué es algo tan importante? Porque el matrimonio es algo honroso. El matrimonio es algo que instituyó Dios. De hecho, Dios mismo dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Eso es muy importante porque es algo que Dios instituye. Por lo tanto, la palabra adulterar significa falsear, alterar algo de su estado natural. Eso significa adulterar. Y cuando lo llevamos nosotros, ese término, a lo que es adulterar en cuanto a una relación matrimonial, es que ahora aparece un tercero o aparece una tercera y se está falseando, se está alterando la relación natural y finalmente se está corrompiendo algo que Dios ha considerado honroso. Por lo tanto, el adulterio es considerado algo deshonroso. Es considerado algo que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque eso destruye, eso altera el plan de Dios. Hermanos, el matrimonio es el plan de Dios. El matrimonio es algo que Dios ha instituido. Pero sin embargo, hermanos, los expositores de la ley habían reducido el mandamiento a un simple acto físico. Y eso lo podemos ver nosotros en el ejemplo de lo que ocurre con la mujer adúltera en Juan 8. De hecho, en la Biblia Reina Valera aparece el último versículo del capítulo 7, cuando dice que todos se fueron a su casa, pero sin embargo Jesús fue al monte de los olivos y ahí empezó una vez más a enseñar. Y ciertamente, ustedes lo pueden leer para que se den cuenta que es así. Una vez más aparecen en escena, adivinen quién, los escribas y los fariseos. Una vez más. Y ellos traen a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y ellos venían a aparentar de que en realidad querían honrar la ley y querían que esa mujer pagara conforme lo que la ley decía, pero sin embargo quedaría en evidencia, hermanos, que una cosa es comprender la letra de la ley y otra cosa es el espíritu de la ley. Otra cosa es cuando nuestro corazón se compunge por vivir conforme a la voluntad de Dios, a pesar de que reconocemos que no podemos vivir perfectamente la ley de Dios. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí y ningún creyente sincero podría jamás confesar que él vive perfectamente la ley moral de Dios. Es algo que cada día debemos reconocer, que a pesar de nuestro deseo sincero, a pesar de nuestro anhelo real, no podemos vivir perfectamente la ley de Dios. Pero sin embargo, hermanos, estos hombres dejarían en evidencia que lo que ellos anhelaban no era honrar la ley. Lo que ellos anhelaban era simplemente buscar ocasión para avergonzar a Jesús. Sin embargo, los que se irían avergonzados serían ellos. ¿Saben por qué? Porque ellos fueron a llevarle la palabra a la palabra encarnada. Recordemos que Jesús es la palabra encarnada. Él es el verbo hecho carne. Por lo tanto, hermanos míos, es importante que cuando nosotros hagamos un reclamo o un alegato de la palabra, siempre entendamos que tiene que ir con el espíritu de la ley. Ellos fueron simplemente con el deseo de poder dejar quizás mal a Jesús, pero no fueron con la intención de honrar la ley. Y eso era muy característico. La pregunta, hermanos, en nosotros, lo que nos mueve normalmente en nuestra vida, ¿es honrar la palabra? ¿Es en realidad que la palabra de Dios sea honrada en nuestros corazones? ¿O de alguna manera no hemos apegado de forma externa a ciertas cosas? Porque eso es posible, hermanos. Y cuando la palabra es expuesta delante de nosotros, la intención es que nosotros meditemos. La intención es que nosotros reflexionemos si en realidad estamos viviendo el evangelio de corazón o no hemos apegado simplemente a costumbres. Hermanos, hay mucha gente acostumbrada a ir a la iglesia. Hay mucha gente que todavía se siente mal cuando no va el domingo. ¿Y por qué se siente mal? Porque el domingo pasado tampoco fui. ¿Qué va a decir la gente? Hermanos, eso sigue pasando todavía.
No puede ser que a mí me importe que no fui al culto por lo que dirán las personas. Mire lo que dice el capítulo 6 de Mateo, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia de los hombres para ser vistos de ellos. Guárdense de caer en eso. Guárdense de apegarse a las cosas que Dios ordena meramente para ser visto por las demás personas. Ese no es el sentido de la ley. El sentido de la ley es que nuestro corazón esté involucrado ahí, que nuestra pasión esté en lo que Dios ordena, que sea nuestro deleite. Por eso Juan dice que sus mandamientos no son gravosos. Y es por eso que un hombre se aventura a decir que la palabra del Señor es más dulce que la miel. Se aventura a decir que su siervo desea su palabra. Hermanos, y eso no significa que ya creemos que somos perfectos y que podemos vivir la palabra perfectamente. Pero debemos reconocer que en la vida de un verdadero creyente hay un deseo genuino, hay un deseo real de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y es inconsistente pensar que aparentemente vivimos de una manera y que nuestro corazón no importa cómo esté, porque principalmente la palabra es enfática en mostrar que el primero en que ve el corazón es Dios. Nosotros podemos engañarnos, y una vez más aclaro, el poder significa que es posible. No significa que nosotros ahora tenemos libertad para poder engañarnos, pero engañarnos a nosotros puede hacerlo cualquiera, hermanos. De hecho, lo dijimos no me recuerdo si fue en un sermón o si fue en un estudio, pero sin embargo, Acán pudo engañar a Josué. Pudo engañar al líder de los hebreos cuando tomó de lo que no debía tomar. Pero sin embargo, hermanos, engañó a Acán, pero no engañó a Dios. Y cuando Josué le dijo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Israel ha pecado, Josué. Y tuvo que sacar al anatema del pueblo. Hermanos, una cosa es en querer engañarnos entre nosotros mismos, pero no podemos engañar a Dios. Eso es completamente imposible. Entonces, estos hombres estaban fallando cuando llevaron a esa mujer finalmente, porque había cometido acto de adulterio, quedó en evidencia que ellos no amaban la ley, que ellos no querían honrar lo que Dios decía. ¿Saben por qué? Porque para cometer adulterio se necesitan dos. Y dice que fue sorprendida en el acto mismo. ¿Y por qué trajeron solamente a la mujer? No trajeron al hombre, porque su intención no era honrar la ley. Su intención no era honrar la palabra. Ellos tenían otras pretensiones. Pero sin embargo queda en evidencia algo, hermanos, que ellos trataban solamente con los asuntos externos. Ellos trataban solamente con los asuntos superficiales. ¿Por qué? Porque ellos estaban acusando y estaban con las piedras en sus manos para apiedrar a la mujer que había cometido adulterio. Pero ellos eran adúlteros de corazón. Ellos codiciaban dentro de su vida. Eran hombres lujuriosos por dentro. Y usted dice, pero eso no lo dice la palabra. Pero Jesús los deja en manifiesto. El que esté sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra contra ella. Y la palabra dice que desde los más ancianos hasta los más jóvenes soltaron la piedra y se fueron a su casa. Eso deja en manifiesto que el pecado los acusó. Ellos nunca habían adulterado físicamente, pero sin embargo en sus corazones albergaban codicia. En sus corazones eran adúlteros. En sus corazones albergaban pecado. Y ellos no trataban con eso. Mientras todo por fuera estuviera bien, los problemas de adentro no importaban. Hermanos, no caigamos nunca en ese estilo de vida. Nunca pongamos la mirada en lo externo. Nunca pongamos la mirada para que los hermanos se sientan bien de nosotros. ¿Qué importa que tengan un buen comentario de nosotros si Dios nos conoce perfectamente? ¿Qué importa que la gente diga, oh, qué buen cristiano es, si Dios conoce que nuestro corazón está contaminado? No importa eso. No importa que la gente nos ponga en un altar, en un pedestal. ¿Qué importa eso? Lo que en realidad importa, ¿cuál es el testimonio de Dios acerca de nosotros? Ellos no adulteraban, eran fieles hasta la muerte, pero sus corazones eran lujuriosos, hermanos. No les importaban los asuntos internos del corazón. Pero cuando usted ve la Biblia, usted ve un Dios que no está preocupado meramente por las cosas externas. Él no está preocupado simplemente por lo que nuestras manos hacen. Él está preocupado por lo que pasa por nuestro corazón. Él está muy pendiente de lo que pasa por nuestra mente. Por eso Él dice que Él conoce el corazón. Engañoso y perverso es el corazón,
El texto que compartía nuestro hermano. ¿Quién lo conocerá? Y aparece un yo tremendo, yo Jehová. Él escudriña y pesa el corazón. Por lo tanto, era una insensatez apegarse simplemente a las cosas externas de la ley. No sirve que nosotros simplemente pongamos la mirada en lo que las personas pueden reconocer. Hermanos, el evangelio involucra el corazón. ¿Sabe por qué involucra el corazón? Porque fue lo primero que Dios cambió en nuestra vida. Él no cambió nuestra vestimenta primero. Él no cambió nuestros ojos. Él no cambió el color de los ojos. Él no cambió nuestro cabello. Él no nos hizo más altos ni más bajos ni cambió el color de piel. Él cambió el corazón. Eso es lo primero que Dios hace. Porque para servir en el reino de los cielos es necesario servir con un nuevo corazón. Y eso es algo que no podemos hacer nosotros. Es algo que no podemos cambiar nosotros. Necesitamos la intervención divina. Por eso el Sermón del Monte, hermanos, es algo tan especial. Es algo tan hermoso porque Jesús está mostrando al mundo entero a través de la palabra cómo conocerán a quienes son sus discípulos. Esta es la manera de cómo se conducen los que componen el reino de Dios. De esta manera caminan los que han sido transformados. Soy creyente, es una cosa decirlo, pero vivir como creyente solamente es posible con el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y eso lo dice muy claro el apóstol Pablo en Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versículo 1 dice: ahora pues, esta es la realidad de lo que hablábamos cuando estamos en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, se da cuenta, la ley no fue dada para salvarnos. La ley no fue dada para intentar hallar justicia por el cumplimiento de la ley. La ley fue dada para conducirnos a Cristo, para mirar nuestro pecado, para mirar nuestra incapacidad y conducirnos a Cristo. Y eso dice el apóstol, que la ley fue nuestro ayo. La ley fue nuestro tutor, fue nuestro maestro para conducirnos a Cristo, nuestra única esperanza. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y esto es muy importante, porque el mundo entero se divide en dos grupos: los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. No hay un tercer grupo. O andamos conforme a la carne o andamos conforme al Espíritu. Y el que anda conforme al Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios, los deseos, los anhelos de la carne, eso significa designios, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Una persona gobernada por su carne, por su humanidad, una persona que no ha sido una nueva criatura, que el Espíritu Santo no ha obrado vida, es una persona que se guiará conforme a su carne. Dice que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más vosotros, ¿a quién le está hablando ahí? A la iglesia, al pueblo de Dios. Más vosotros no vivís según la carne, hermanos. Y esto es algo muy, muy importante. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora en una persona, esa persona es un creyente. Y si es un creyente, podrá vivir conforme a la voluntad de Dios. Si no mora el Espíritu Santo, por más que intente, por más que busque humanamente, no podrá vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso solo es posible en aquellos que tienen el Espíritu Santo morando dentro de su vida. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de Él. ¿Escuchó eso? El que no tiene el Espíritu de Cristo no es cristiano. Es que yo voy a la iglesia, me congrego hace 20 años. No, si no tiene el Espíritu de Cristo, aunque se congregue una vida entera, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, hermanos míos, esto deja claro que en realidad hay dos grupos solamente, los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu. Y los que viven conforme al Espíritu son el pueblo de Dios. Son aquellos que conforman el reino de los cielos y son aquellos que tienen una correcta relación con la ley de Dios. Hoy día hay muchas personas que dicen, ya no es necesario guardar la ley porque Jesús ya la guardó, Él la cumplió. Una parte es cierta, la otra no. Jesús la cumplió, es verdad. Amén. Y ese, hermanos míos, es nuestro gozo. Él cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir. Pero sin embargo, Él la cumplió para que su justicia fuera atribuida a nosotros, pero ahora nosotros tengamos una correcta relación con la ley. La pregunta es, ¿cuál es nuestra relación con la ley de Dios? ¿Cómo nos estamos relacionando con los mandamientos de Dios? ¿Cómo está nuestro estándar de moralidad? No en el sentido de hallar el favor de Dios, sino que ahora agradar a Dios mediante las ordenanzas que Él nos da. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos, en esa relación con el Señor? Porque ellos no habían entendido bien los mandamientos. Ellos pensaban que cometer adulterio era simplemente llegar al acto físico. Lo que no entendieron era otro mandamiento, el 10º, no codiciarás. Y eso Jesús no lo nombra porque ellos no le daban énfasis a eso. ¿Se da cuenta cómo se puede ser parcial en la obediencia? Enfatizo, no cometerás adulterio, lo llevaron a lo físico, pero no anunciaban con tanto énfasis, no codiciarás. Porque eso apuntaba al corazón. La codicia se origina en el corazón, hermanos. El pecado no tiene lugar en el actuar. El actuar es lo último. ¿Se acuerda cuando veíamos en el sermón anterior que primero nace en el corazón, luego se proyecta por la boca y termina en las manos? De la abundancia del corazón habla la boca. Y al mismo tiempo, cuando la boca ya se ensancha y finalmente un pequeño miembro puede encender un bosque entero, porque eso dice Santiago de la lengua, que es un peligro latente, al final el último paso es cuando se concreta. Pero sin embargo el creyente no se conforma simplemente con no llevar a las manos, no se conforma simplemente con que salió de su boca, sino que él trata con el problema del corazón. Él mortifica su pecado. Él sabe que le ha sido dado lo mejor de lo mejor. Él tiene al Espíritu Santo morando dentro de él. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y sabe a dónde los guía el Espíritu? El Espíritu nunca los guiará a un lugar distinto que no sea el arrepentimiento. El Espíritu siempre nos guiará a que nuestro corazón se compunja, se contriña por haber ofendido a Dios. El Espíritu Santo nunca permitirá que usted esté cómodo en su pecado. ¿Cómodo en su pecado? No, hermanos. Eso no es una característica de los hijos de Dios. Ha pecado, el Espíritu Santo será la piedra en el zapato. El Espíritu Santo no lo dejará tranquilo hasta que confiese su pecado y reconozca que ha ofendido a Dios. Hermanos, qué maravilloso que el Espíritu Santo esté en nosotros. Qué maravilloso que Él nos conduzca al arrepentimiento. Qué gracia Dios nos ha dado, hermanos. Porque Él no solamente nos ha dicho esto y esto hay que hacer, sino que Él nos ha dicho lo que hay que hacer y nos ha dado su Espíritu para que podamos hacerlo. Por eso Agustín de Hipona decía, Señor, dime todo lo que tú quieras que tenga que hacer, pero dame la capacidad de poder hacerlo. Porque reconocemos que aunque Dios nos pidiera lo más sencillo, no podríamos hacerlo. Necesitamos continuamente su ayuda, hermanos. Necesitamos continuamente su ayuda. Y ellos estaban corrompiendo algo muy importante del matrimonio. Hermanos, esto no es algo que pasó en ese tiempo y ahora no puede pasar. Aún hay matrimonios que usted los puede ver y parece que está todo bien, todo tranquilo. Pero sin embargo, esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Hermanos, y el matrimonio es algo que Dios constituyó. Es algo que Dios hizo. Hermanos, así como Él unió la carne, los huesos y los nervios para que el cuerpo estuviera fortalecido, Él así unió al hombre y a la mujer para que ellos se fortalecieran en una sola vida. Hermanos, eso es extraordinario. Y el pecado se introdujo para corromper
todo lo bueno, todo lo hermoso que Dios ha dado. Porque todo lo que tiene que ver con sexualidad en el matrimonio es una bendición de Dios. Pero todo lo que está fuera del matrimonio es algo que Dios aborrece y algo que Dios condena. Esa es la realidad bíblica. Pero sin embargo, Dios quería dar a conocer primero que Él aborrece estas cosas. ¿Y cuál es el espíritu de la ley? Que Él no quería que simplemente fueran hombres morales externamente. Y eso también corre para nosotros. Él no quiere que quien les predica tenga una buena apariencia y guarde su imagen, conserve su reputación. Si en realidad su corazón es un basurero, hermanos, eso no sirve. Y tampoco es la idea de que simplemente si lo cometiste no hay esperanza, no, porque Él está dejando en evidencia para que reconozcamos que hemos pecado. Y la palabra dice que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Sabe a quién? A Jesucristo el justo. El que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar su pecado y ¿sabe qué? Limpiarlo de toda maldad. Pero sin embargo no podemos conformarnos a los aspectos externos. Todo matrimonio debe conservar esa pureza que Dios le ha dado y le ha ordenado a guardar. En todos los aspectos, aún aquellos que aún no se matrimonian, tienen que conocer que la fidelidad que Dios demanda, hermanos, es una fidelidad con la que Él se comporta en nuestras vidas. La fidelidad de Él sobrepasa nuestro entendimiento. Como Él se comporta con nosotros es algo que no podemos comprender. Una fidelidad que alberga una paciencia única, hermanos. Yo me pregunto cuánto Dios me esperó, cuánto Dios me toleró, cuánto Dios me soportó cuando yo pensaba que Él no era necesario en mi vida. Porque yo me conducía bien, no daba problemas. Pero sin embargo esa no era la realidad. La paciencia de Dios brilló, hermanos. Y yo creo que con cada uno de ustedes la historia no es distinta. Dios no tenía la responsabilidad de traernos. Él no estaba obligado a compadecerse de nosotros. Los jueces no están para tener misericordia. Los jueces están para hacer justicia. Y si Dios hubiese hecho justicia, nosotros hubiésemos sido consumidos. Por eso, Jeremías, en el libro de Lamentaciones, bajo inspiración divina, él reconoce algo que nosotros debería caracterizarnos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Es que no hemos sido consumidos. Pero eso no termina ahí. Y él dice, porque grande es su fidelidad. Hermano, esto es extraordinario. Por lo tanto, es posible vivir un camino en Cristo, superficial, externo, apariencias, reputación. Hermanos, a los fariseos y a los escribas les importaba más guardar su reputación que cualquier otra cosa. Ellos no engañaban a su mujer porque después, ¿qué dirían de ellos? ¿Qué van a pensar de mí? Extrañaré los aplausos. Ellos pensaban en eso. No pensaban que si ellos en realidad pecaban, deshonraban a Dios. Sin embargo, en un jovencito llamado José, ¿se acuerdan de su historia? Era un jovencito, hermanos. Y la mujer de Potifar quiso asirse de él, quiso tomarlo. Pero él dijo, no, ¿cómo he de hacer tan grande mal a Dios? Hermanos, el pecado, antes que una ofensa al otro, es una ofensa a Dios. El pecado, hermanos, es una bofetada en el rostro de nuestro Dios. Por eso, hermanos míos, el creyente no es una persona que se jacta de vivir perfectamente, pero es una persona que tiene en alta estima el mandamiento de Dios. Es una persona que ama su palabra y le dice a Dios cada día que lo ayude a vivir conforme a ella. Reconozco que peco, pero anhelo, Señor, vivir conforme a tu voluntad. No se conforma a este siglo, no se conforma a la cultura de este mundo, no se conforma al pensamiento actual. No es que ahora todo es relativo. No, hermanos, nada es relativo para Dios. No existe el relativismo en las palabras ni en el corazón de Dios. No existe eso. Pero sin embargo, una vez más, a pesar de que parece que esta generación está lejos de cómo vivían los escribas y los fariseos, yo sigo diciendo que es una generación muy parecida. Una generación actualmente narcisista y hedonista,
¿Cuáles serán esos términos? Narciso es de la mitología griega que sale que era un joven que era tan hermoso que finalmente él se contemplaba normalmente en las aguas y nunca tuvo mujer porque él se encontraba que era muy hermoso para estar con una mujer. Pero sin embargo la historia cuenta que se contempló tanto tiempo en el agua que al final se cayó en el agua y murió. Su hermosura lo llevó a morir. Y sin embargo, lo que le digo que es hedonista es ese pensamiento que hoy día predomina. Todo tiene que ser placer, todo tiene que ser felicidad, todo tiene que ser para mí. Y si usted mira las redes sociales, se va a dar cuenta que eso es lo que caracteriza a las personas. Cuento todo lo que hago, que todos sepan que me está yendo bien, que todos vean lo que yo estoy haciendo. Es una generación narcisista y una generación hedonista, no muy distinta a los fariseos. ¿Por qué? Porque normalmente queremos que todo gire en torno a nosotros. ¿Y qué es lo que hacían los escribas y fariseos? Cuando caminaban por las calles, lucían sus ropas. Las lucían. ¿Y qué es lo que esperaban? Aplausos. ¿Y qué es lo que esperan en las redes sociales? Me gusta, me encanta. Es muy similar. Es muy similar. ¿Por qué? Porque nos apegamos a asuntos externos, hermanos. No les digo que sea malo que usted ponga una foto, pero que su corazón no se gire en torno a eso. Que su corazón no vaya atrás de esas cosas. Que no usted sea nunca una persona que simplemente se apegue a los asuntos externos de la ley. Porque eso no tiene sentido. Y no solamente que los practique, sino que también se complace con algunas cosas. Hay personas que no adulteran nunca, pero sin embargo, hermanos, su vida está llena de inmoralidad. Hay personas que nunca engañan físicamente a su esposo o a su esposa. Y eso no quiere decir que en realidad no estén pecando. En sus celulares hay evidencia. En su mente hay evidencia. En sus bromas hay evidencia. Bromas indecorosas. Comentarios indecorosos. Bromas de doble sentido. No, eso no existe, hermano. Eso es una realidad. Y nosotros decimos, no, pero nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Dios se dio cuenta. ¿Y sabe cuál es el problema? Que ser cristiano es el servicio a Dios, no es el servicio al hermano. Usted no le sirve al pastor, le sirve a Dios. Le sirve a Dios. Y cuando le sirve a la iglesia es porque le está sirviendo a Dios a través de la iglesia. Pero su servicio es para Dios. Por lo tanto, no piense tanto en qué es lo que va a decir la gente. No guarde su reputación para que nadie diga nada malo de usted. Hay personas que guardan su lengua cuando aparecen personas conocidas. ¿Se ha dado cuenta de eso? Cuando nadie lo conoce, aquí tengo chipe libre. Hay personas que se quieren ir lejos a una parte de vacaciones para que nadie lo vea, porque ahí puede vivir. Un hombre dijo que como vivimos en el secreto, esa es la realidad de nuestro corazón. Como vivimos a donde nadie nos ve, esa es la realidad de nuestro corazón. El resto es apariencia. Y si como vivimos en secreto es lo que se vive afuera, esa también es nuestra realidad. Por eso Dios nos demanda que procuremos vivir con nuestro corazón y que tratemos con los asuntos importantes. Y si solamente apuntamos a las cosas externas, no tiene ningún sentido. ¿Alguien ha tenido fiebre? Todos hemos tenido fiebre. Pero si es causada por una infección, aunque usted se ponga un paño frío todo el día, la fiebre no se va a ir. ¿Sabe por qué? Porque está simplemente abordando el síntoma. Tiene que abordar la infección. Si no trata la infección, la fiebre no se va a ir. Por eso Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Hermanos, esa es la severidad con la que hay que tratar con el pecado. Con el pecado no hay que ser complaciente. Con el pecado no hay que ser suave, hermanos. Con el pecado hay que ser severo. Es que lo que pasa es que sentí leve atracción. Estoy viendo algunas cosas, quítalo. No, pero es que de a poco, quítalo, dice el Señor. Con esas cosas que nos llevan a pecar hay que ser severos. Es que esa amistad me está llevando, quítalo. Es que en una relación de tantos años, quítalo. Hermanos, la relación con el Señor prevalece ante cualquier relación de este mundo. Una vida, hermanos, continua en estos pecados, sin tratar con los asuntos del corazón, dejarán evidencia que estamos en presencia de un no creyente. Pero una persona que aún peca, pero sin embargo trata con los problemas del corazón en dependencia del Espíritu Santo, dejará en evidencia que es un creyente, pero aún así experimentará consecuencias por causa del pecado. Los creyentes no escapan de las consecuencias del pecado. Por eso, hermanos, en lo que el Señor apunta es el espíritu de la ley, el corazón.
lo interno. ¿Cómo está nuestro tratamiento con esas cosas, hermanos, que a Dios no le agradan? Y no podemos ser superficiales. Sería lo mismo que en la casa, cuando llegan las moscas. Es terrible, ¿cierto? Cuando llegan las moscas es terrible. Pero no sacamos nada con usar insecticidas si no sacamos la basura. Mate las moscas y si la basura sigue ahí, las moscas llegarán otra vez. Y mate las moscas otra vez y las moscas volverán a llegar. Porque el problema no es que usted tenga que matar las moscas, tienes que sacar la basura. Y la palabra deja en claro que tenemos que hacer morir lo terrenal que hay en nosotros, pero en dependencia del Espíritu Santo. No podemos hacerlo por nosotros mismos, porque por nosotros mismos no queremos hacerlo. El apóstol Pablo deja en manifiesto en Gálatas 5, del versículo 16 al 24, cuáles son las obras de la carne y cómo comienza con el adulterio, la fornicación y continúa con tales cosas semejantes a ellas. Y se da cuenta usted cuál es la vida característica de una persona sin Dios, pero más dice, más el fruto del Espíritu. Se da cuenta la diferencia de una persona tratada por Dios, cómo cambia su vida, el rumbo de ser. Todo cambia, todo es muy diferente. Por eso, hermanos, es muy importante que no es tan solamente el acto, sino que tiene que ver cuál es la actitud de nuestro corazón. ¿Cuál es la raíz de donde se producen todas las cosas? Y el principal motivo para mortificarlo es porque ese pecado deja en evidencia la infidelidad de nuestro corazón. Mire lo que dice 1 Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, no heredarán el reino de Dios. Hermanos, es un asunto serio. Yo con eso no estoy diciendo que un creyente verdadero va a perder su salvación por esto. No, esto dejará una vida continua en este pecado o en diferentes pecados, dejará en evidencia que no hay Dios en el corazón. Un creyente verdadero trata con los problemas reales de su vida, de su corazón. Pero sin embargo, hermanos, quiero apuntar esto que también es muy preciso mencionarlo. Porque así como dijimos que el adulterio es alterar algo de su estado natural, es algo que Dios condena, es algo que Dios aborrece, porque Él unió al hombre y la mujer para que estén hasta que la muerte los separe. Sin embargo, el apóstol Pablo, además de decir que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos, pero también cuenta una realidad que es bastante maravillosa. A pesar de que Dios condena el pecado en todo su esplendor, en todo su alcance es condenado por Dios porque Él es santo. Sin embargo, en el mismo capítulo 6, pero esta vez el versículo 11, Él dice, y esto erais algunos. Esto quiere decir que la iglesia de Cristo está compuesta por personas que han caído en este pecado y en otros pecados. Está compuesta por pecadores, hermanos. Pero dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, esto es extraordinario, porque si bien Dios condena todo acto pecaminoso del corazón, al mismo tiempo Él ahora está contando la realidad de la iglesia de Corinto, que muchos eran adúlteros, muchos eran fornicarios, muchos eran afeminados, pero esa historia cambió, porque Dios los ha lavado. Dios los ha santificado, Dios los ha justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo les dice eso? Porque hay muchas personas que a pesar de que han puesto su fe en Jesús, aún siguen lidiando con ese tipo de cosas, aún sigue pesando el pecado en su vida y no pueden disfrutar del perdón de Dios. Hermanos, lo más maravilloso que hay es cuando disfrutamos del perdón de Dios. ¿Sabía usted que es pecado arrodillarse, pedir perdón y no levantarse perdonado? Si usted no confía en el perdón de Dios, mejor no se lo pida, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted se arrodilla a pedir perdón y no se levanta perdonado, pecó más porque puso en duda la fidelidad para perdonar. Él es fiel para perdonar. Ya habéis sido lavados. Oh, qué maravilloso. Eso quiere decir, en otro tiempo estuvieron sucios. Pero la realidad cambió. No es que yo soy adúltero, no, yo fui adúltero. Oh, cómo cambia eso. Yo era fornicario, yo fui fornicario. ¿Y cómo eso? Es que he sido lavado. He sido apartado. Me ha sido dada una justicia que no me pertenece, que está fuera de mí.
pero ahora soy aceptado delante de Dios por esa justicia. Hermanos, ese es el mayor gozo de la iglesia. Ese es el mayor gozo de todo creyente, que no puede jactarse de una vida perfecta. Tiene que reconocer que su vida está marcada por pecado, está marcada por desobediencia, está marcada por ignorar lo que Dios ha ordenado. Pero sin embargo, de ahora en adelante está marcada por algo en particular. La sangre de Cristo me ha limpiado de todos mis pecados. Por eso me encanta algo que decía Lutero. Cuando dice que él comentaba en sus luchas que tenía. Recuerden que Lutero fue el hombre que Dios usó para precursar la reforma de forma más fuerte, a pesar de que ya habían prerreformadores antes de él. Por lo tanto, la lucha que Satanás tenía con él era bastante fuerte. Y Satanás venía a su oído de ese Lutero y le decía, recuerda que eres lujurioso, recuerda que mientes, recuerda todas las cosas que hay malas. Le empezaba a mencionar todos los pecados. Y él le decía a Satanás, te quedas corto, hay mucho más. Pero te falta algo. Y le citó el texto de Juan. Pero la sangre de Cristo me lava de todo pecado. Eso es extraordinario. El creyente no tiene que jactarse de su vida perfecta, tiene que jactarse en Cristo. El que ha de gloriarse, gloríese en el Señor. En el Señor, hermanos, está nuestro perdón. Y es por eso que caminamos en obediencia, no buscando el favor, sino en gratitud, en respuesta a la obra de lavado que Dios hizo, de santificado y de justificación que Dios nos dio por pura gracia. Pero aún así el creyente es severo con su pecado, no lo deja pasar por alto, no le hace cariño. Tenemos que ser tipo Samuel, hermanos, con el pecado. Cuando Saúl dejó al rey vivo y dejó lo mejor del ganado, Samuel pilló al rey de Amalek y lo primero que hizo, tomó un cuchillo y le cortó el cuello. Qué malo, ¿no, hermanos? Es que Amalek representaba el pecado. Al pecado no se le acaricia ni se le deja enjaulado en un lugar, porque el pecado es como un león. En un momento va a querer salir. Y no es simplemente, hermanos, de que nosotros queramos sacar alguna cosa físicamente. No está hablando de mutilación del cuerpo, está hablando de la severidad, cómo debemos tratar el pecado. Cualquier cosa que nos aparte del Señor, que nos lleve a desobedecer lo que es Dios, nosotros debemos apartarlo. Sin embargo, hay algo que no podemos perder de vista, Efesios 5, y es el último texto que vamos a leer, Efesios capítulo 5. ¿Por qué Dios le da tanto énfasis al matrimonio? ¿Por qué es tan importante considerar la palabra del Señor y disfrutar del perdón que Dios nos ha dado a todos cuanto hemos pecado de diferentes maneras, en diferentes aspectos, hermanos? Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se da cuenta cómo la iglesia ya ha sido lavada? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ese es el sentido que Dios le da al matrimonio, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y este es el versículo con el que vamos a terminar, y pónganse en pie. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por eso es tan importante y Dios tiene en tan alta estima el matrimonio, porque simplemente es un ejemplo, es como Dios muestra al mundo el amor y la unión que Cristo tiene con su iglesia. Y su iglesia ha sido lavada, su iglesia ha sido santificada, su iglesia ha sido justificada por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre eterno, una vez más, Señor, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo precioso que nos das de estar ante tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos contemplar las maravillas de tu ley, para que podamos contemplar, Señor, tu palabra, el espíritu de tu palabra y no simplemente la letra.
no permitas que seamos superficiales. No permitas, Señor, que seamos simplemente hipócritas en la forma de caminar. Arranca de nosotros toda hipocresía. ¿De qué sirve, Dios mío, aparentar? ¿De qué sirve nuestra reputación si tú conoces todo? Si no hay nada que se oculte de ti, aún conoces las palabras que no salen de nuestra boca. Si hay algo que anhelamos, Señor, es que dejes en descubierto toda nuestra pecaminosidad para que podamos acudir en ti en arrepentimiento, porque tú no menosprecias el corazón contrito y humillado, Señor. Si alguno ha sido alcanzado por tu palabra en esta hora, que tu perdón, Señor, sea como un bálsamo en su vida, que pueda disfrutar la gracia perdonadora, la gracia redentora en su vida, porque todos los que estamos aquí hemos sido perdonados. Todos los que estamos aquí hemos sido pecadores, Señor, ofensores, transgresores de tu ley, pero sin embargo tu gracia nos ha alcanzado, tu amor nos ha abrazado y tu misericordia nos ha permitido entrada hacia tu presencia. Por eso te adoramos y te bendecimos y rogamos que esta palabra prospere en nuestro corazón, en el nombre precioso de Cristo. Amén y amén.